Hola, ¿qué tal? Soy Damián Morós, historiador del arte, museólogo, amigo de muchas de las personas que aquí encontramos en el Pesquino. Y nada, hace unos días, a través de unos artículos que estoy escribiendo en un medio digital, me surgió un tema, una duda, y quería compartirlo con la gente del canal y todos los espectadores que aquí estáis, que es cómo afrontan los museos a día de hoy el hecho de encontrarse en sus propias colecciones. Otro tema es cuando adquieren piezas falsas. Y quería poneros cuatro casos que creo que son públicos, que han estado en medios, que se pueden tocar en este canal, que podemos tratar, casi exceptuando el primero que os voy a presentar. El primero es el de un museo del Rosselló, de una zona de Francia tocando a Cataluña, a la parte de Girona, y es un museo de un pueblo que es conocido por tener una catedral y estar implicado en la historia de esta zona de forma muy fuerte, y que dedica un espacio, un museo, a un artista local. Con el paso del tiempo este museo va creciendo, se van adquiriendo obras y, claro, llega un momento que alguien se pone a hacer la tesis doctoral sobre ese artista. Va al museo, estudia la colección y, oh sorpresa, se da cuenta que hay más o menos un 60% de las piezas que hay en ese museo y de ese artista falsas. Ahí empiezan a surgir las dudas, pero no solo del museo, sino de la producción del mismo artista, cosa que mancha esa biografía de una persona que trabajó, fue reconocido en su tiempo y que queda en una mala posición. ¿Por qué no digo el museo, ni dónde está, ni cómo es y tal? Porque el tema está en un juzgado de Francia. Yo ese tema pues ahí lo dejo y os lo presento. Si queréis buscarlo vais a encontrar, es facilísimo. El museo que sí os hablo, por ejemplo, es uno que adquirió piezas o que recibió una donación, eso yo no lo tengo muy claro, y que al cabo del tiempo, al reformular el museo, al presentar otras piezas, al hacer una nueva presentación, se dan cuenta realmente que esas piezas son falsas, pero las exponen explicando parte de la historia del museo, que es que llegaron esas piezas. Este, si no recuerdo mal, es el Museo de Bellas Arts de Castelló de la Plana. El museo tiene un pequeño espacio donde dice, miren, señores, a nosotros nos colaron un gol, pero es historia del museo. Yo creo que está bien contar. Y después, dos acciones, también hechas en museos, una del 2018 y una que terminó el 8 de noviembre, muy actuales. Una es la del Museo de Zaragoza, que hace un tiempo pues, presentó parte de su colección, piezas de otros museos, diciendo, miren, aquí hay piezas falsas y nosotros vamos a contar cómo es el proceso de adivinar que esa pieza es falsa. Más que adivinar, de certificar. Me he equivocado en esa palabra. No es adivinar, es certificar. Porque se hace con unos recursos técnicos, con el peritaje de historiadores del arte, de gente que entiende, de restauradores. Que eso es lo que buscamos, ¿no? La profesionalidad del sector. Y finalmente el caso que premiamos desde la asociación desde la Asociació Museòlegs de Catalunya, se premió una exposición del Museu d'Art de Girona, terminada el 8 de noviembre, que es Falsos Verdaders. Hace unos años el museo adquiere unas tablas renacentistas y se da cuenta que son exactamente iguales que unas que ya estaban ahí. Claro, ¿qué pasa? Pues muchos museos yo estoy seguro que lo esconden. Que dicen, miren, nos hemos equivocado. Ni lo dicen, ni miren. Se pierde la memoria. Quizás alguien pensará en una pieza muy famosa que se compró por mucho dinero y hace días que no aparece. Pues ese es un ejemplo. Pero el Museu d'Art, con colaboración con otras instituciones de Girona, pues dice, no, mire. Nosotros hemos hecho esto, que hemos cometido un error, pero lo vamos a convertir en una exposición donde contamos que en otros museos ha pasado, que a nosotros nos ha pasado, y vamos a contar, a explicar, a narrar con una exposición que ha tenido un éxito muy bueno, ha ganado un premio en Cataluña, sobre cómo nos dimos cuenta de todo este elemento, de qué pasó aquí, ¿no? Del hecho de que hemos adquirido unas piezas falsas, por qué se han producido unas piezas falsas, cómo lo hemos detectado, cómo lo vamos a solucionar y cómo lo estamos contando. Yo en el tema de falsificaciones
además de estos 4 ejemplos, siempre he pensado 2 cosas. Primera, en el tema de artes plásticas. Si es que algún artista lo están falsificando, es que ese artista, como mínimo, tiene éxito en el mercado. Es decir, hay gente que se preocupa de copiar eso para ganar dinero. No sé si es una buena reflexión, pero es la mía. Y otra, importante y sobre todo hablando a veces con gente de numismática. El mismo interés que tiene una pieza, una moneda, una medalla de época, él lo puede llegar a tener una medalla, moneda falsa de época. Las falsificaciones que hacían esa gente en tiempo real, en ese momento, tienen a día de hoy casi más valor que las piezas originales. En numismática estamos hablando, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, es una pieza antigua, es una pieza que ha sobrevivido, que se ha patrimonializado, que ese sería otro tema para un vídeo, ¿no? ¿Cómo creemos que un elemento es patrimonio? Y el interés que despierta. Hay veces que casi que es más cara en subastas en el mercado. Nada, plantear esta cuestión, cómo tratar en un museo las piezas que son falsas. Yo he tenido la suerte de... Lo digo suerte porque por mí es una experiencia positiva, de estar en un museo, encontrarse una pieza falsa o que teníamos nuestras dudas y lo que hicimos fue retirarla, estudiarla y si los estudios no son concluyentes, se queda en reserva. No sé qué harían el resto de pasquineros, los pasquiners, toda la gente que nos ve. Me gustaría recibir vuestras opiniones. Y aquí estamos. Gracias. Hola a todos, queridos Pasquiners. Pues Damián nos ha hecho una pregunta y una reflexión muy interesante acerca de los falsos y qué haríamos si nos encontramos obras de arte falsificadas en un museo. Bueno, yo quiero citar un caso que creo que es muy interesante. Tengo en mis manos un libro fantástico que son las obras maestras de la colección Lázaro Galdiano, un catálogo de una exposición itinerante que sucedió mientras la sede del Museo Lázaro Galdiano, el Parque Florido, era restaurado a finales, en los 90, principios de los 2000. Finalmente se inauguró la nueva disposición del Parque Florido en el año 2004 y la entonces directora de ese museo, doña Leticia Arbeteta, pues me regaló este libro, le tengo mucho cariño por ello. Y en el catálogo de la colección de Lázaro Galdiano leo una parte que la propia Leticia Arbeteta escribió y hablaba sobre las compras que hizo Lázaro Galdiano de obras de arte. Y dice, sin embargo, la buena fe de los adquirientes también podía verse burlada y al final del siglo XIX se dieron circunstancias propicias para ello. De una parte, se asiste a una resurrección de los oficios que se creía perdida con el advenimiento del maquinismo. La recuperación de técnicas de antaño despierta el interés por los objetos de determinadas épocas, puestos de moda por diferentes razones a lo largo de la centuria, como es el caso de los estilos medievales, especialmente el gótico y el renacimiento, que vienen sirviendo de inspiración para historicismos cercanos en mayor o en menor grado a los modelos originales. La excelencia de los métodos de elaboración, unida al avance en el conocimiento de estas épocas y la catalogación de sus testimonios materiales, sirvieron para poner a prueba la expertización, produciendo objetos con características aparentemente idénticas a los de la época que se pretende evocar. La maestría en copias y variaciones, historicismos, llega a un límite en que se funde con lo auténtico y logra convencer a los estudiosos. Si a esta situación se añade un ánimo doloso que busca alcanzar los altos precios de las obras de época en mercado, a una costa de engañar a un tercero de buena fe, se falsifican procedencias. De esta manera, ni siquiera la desconfianza podrá hacer frente a una procedencia irreprochable, trufada de nombres ilustres, magnates que han poseído el objeto, expertos que lo han considerado auténtico y que en realidad no es sino una historia fantástica tejido con hilos verdaderos. Bien, esto venía a justificar que a Lázaro Galdiano, en sus compras de arte para su colección, le colaron varios falsos. Sobre todo le colaron artistas que pintaban a la manera de Goya, porque estaba muy interesado en Goya.
¿Qué hizo a partir de 2004 el Museo Lázaro Galdiano en su colección? Pues en la planta baja, que es un museo que os invito a que vayáis, cuando explican el origen de la colección, hay una parte expresa, una sala expresa donde hablan de las compras que le colaron, de los falsos. Creo que lo interesante en un museo sería eso. Si tengo falsos, me los han colado en algún momento de mi historia y he descubierto que son falsos, voy a exponerlos diciendo que son falsos, que tienen un valor, tienen el valor de que se ha imitado muy bien al maestro, que pueden tener cierta idea, ¿no? De por qué, y además estamos desvelando que, bueno, que en algún momento alguien ha intentado colárnosla. Creo que hay que exponerlos con una cartela identificándolos. Así también como, por ejemplo, en la maravillosa exposición que hizo el Museo del Prado sobre Bartolomé Bermejo, al final se exponían los cuadros que se hacían réplicas, ¿no? O falsificaciones del propio Bartolomé Bermejo y que se vendieron como Bartolomé Bermejo durante mucho tiempo. Así que contestando a Damián, creo que habría que poner una cartela diciendo que es un falso y explicando por qué y en qué momento ha entrado en la colección y qué ha sucedido. Bueno, espero la respuesta de mis compañeros, espero vuestras respuestas por aquí abajo y nos seguimos viendo por aquí. Un saludo. A ver, voy a improvisar así un micropasquino cámara en mano porque no me da tiempo a hacerlo más largo, pero sobre este tema de las falsificaciones yo sobre todo quería lanzaros una idea. Y es que cuando aparece, por ejemplo, en prensa, que no es algo que aparezca muy frecuentemente, es cierto, pero así de vez en cuando aparece en prensa algo, o en medios de comunicación, o en algún documental, algo del tipo, no, es que tal museo resulta que tiene cuadros falsos. Y parece como que se abre el festival del humor y del escarnio y de, oh, qué burros, ¿cómo pueden tener cuadros falsos? Oh, qué malo. Aparte, bueno, si encima es arte contemporáneo, arte actual, o bueno, actual no, porque apenas se falsifica, pero arte de principios del siglo XX. Ah, claro, el arte moderno, el arte contemporáneo se falsifica porque como no vale un pimiento, pues claro, mira, jaja. Y parece que todo da mucha risa, ¿no? Esto de, ah, hay falsificaciones en un museo. Vamos a ver. Que quede claro que detectar una falsificación buena es difícil, no imposible, cada vez es más fácil, evidentemente, pero siempre que tengas los medios. Y esto es un aporte muy importante a tener en cuenta. Es decir, a la hora de autenticar una obra de arte, se hacen una serie de pruebas técnicas que son muy costosas, son muy costosas normalmente, que no todos los museos pueden hacer. De hecho, la mayoría de los museos no tienen los medios técnicos para hacer estas pruebas y los tienen que externalizar, encargar a un equipo independiente para que haga las pruebas, a profesionales, o llevarlas a otro museo que sí tiene los medios y pagarle a ese museo, evidentemente, por los gastos. Así que es muy complicado esto de hacer pruebas para ver si un cuadro es auténtico o no, si una escultura es auténtica o no. Además de que, durante mucho tiempo, esas pruebas no existieron, de manera que hay colecciones que se fueron configurando pues desde el siglo XIX hasta finales del siglo XX, más o menos a los años 70, años 80 ya las pruebas científicas empiezan a evolucionar mucho a la hora de autenticar una obra de arte. Y todas esas colecciones que se configuraron antes de que la técnica actual exista, pues claro, son colecciones donde se podía colar, no fácilmente, pero se podía colar una falsificación. Y esto quiero dejarlo muy claro. La gente que se dedica a las falsificaciones la hay buena, mala, muy buena y muy mala. La muy mala te da la risa, la mala pues también te puede dar la risa. La gente buena te puede poner en un aprieto. Y los falsificadores muy buenos necesitas una serie de pruebas técnicas para saber que esas piezas no son legítimas, que como digo no están al alcance de la inmensa mayoría ni de los coleccionistas, ni de las instituciones, ni de los museos. Con lo cual, esa es una de las grandes razones de que muchas veces haya museos que ponen muy en cuarentena una compra, o que no se compre todo lo que sale, ¿no? Porque quería como hacer estas dos alegaciones, ¿no? Para daros que pensar. Una, no es tan fácil. Esto no es CSI Las Vegas. No le das a un botón y te dice, el cuadro es falso. No es tan fácil. Hay que hacer un trabajo documental, hay que hacer un trabajo científico, hay que hacer una serie de pruebas, y todo eso cuesta dinero. Y muchas veces, como digo, los propietarios de las obras no lo tienen. Luego, poneros en el lugar de un museo
que tenga, no sé, 800 piezas, 1000 piezas en su colección. Ya no hablo de los museos muy grandes. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a hacerle la prueba de autenticación a todas las piezas de tu colección? Eso es inviable. O sea, no hay ningún museo del mundo, ninguno, que se pueda permitir económicamente hacerle a la colección entera el ADN, entre comillas, lo de ADN, para saber si lo que tienen es legítimo o no. O sea que al final tú tienes ahí las cosas. Y esto me lleva a la segunda idea que os quería lanzar. Que nos divertimos mucho en redes y comentamos, este cuadro tendría que estar colgado, este cuadro no tendría que estar colgado, este cuadro patatín, este cuadro patatán, ¿por qué tenéis este cuadro y no lo habéis colgado? Que eso yo mismo lo comento muchas veces, ¿no? Pues en tal museo hay un cuadro de no sé quién y es una pena porque no está colgado. Vale. Muchas veces detrás de ese no está colgado, lo que hay es dudas de identificación. No necesariamente de autenticidad del cuadro. Ojo, no dudas de que el cuadro sea igual es falso y por eso no lo exponemos. No. Dudas de identificación del tipo, pues en los archivos del museo pone que esto es un cuadro de Caravaggio, pero es que no parece un Caravaggio. O sea, sin hacer las pruebas técnicas y científicas pertinentes, con las pruebas estilísticas y documentales que más o menos se pueden hacer en una institución y con la investigación que se le hace a cada pieza, es posible que se diga, pues este cuadro no parece Caravaggio. Y no pareciendo de Caravaggio, pues casi mejor no lo exponemos. Porque exponemos un cuadro como de Caravaggio y dentro de 10 años o de 10 meses nos lo piden para una exposición, le hacen una serie de pruebas y alguien lo examina en detalle y dice, pues no era de Caravaggio, y quedamos un poquito mal, ¿no? Y esto pasa. Fijaos que cada vez que en un museo importante se cambia una atribución a un cuadro, arde Troya. Y no es tan frecuente que se cambie una atribución a un cuadro. Pero estoy pensando sobre todo en las famosas atribuciones de Goya que se pusieron en disputa ya desde hace bastantes años. Y madre mía, o sea, hay como toda una guerra fría con ese tema. Claro, las instituciones heredan una serie de piezas, una colección, y más o menos suponen que la colección es lo que dice ser, pero no siempre se sabe, ¿no? Y estas dos ideas yo quería lanzároslas. No es nada fácil, de verdad, y por eso hay profesionales que se dedican a ello y que cobran por ello y que cobran bastante por ello en muchos casos, saber si una obra es una falsificación o es legítima o es una obra de taller y no es exactamente del gran maestro o la gran maestra a la que se le atribuye esa pieza. Esto hay que dejarlo clarísimo. Y por otro lado, muchas veces en las colecciones hay una serie de, digamos, precauciones relacionadas con este tipo de piezas, que pueden ser o bien copias históricas, o bien obras de taller, pero no necesariamente una obra de Rubens o de Caravaggio, porque al final parece que todos los cuadros que se parecen a Caravaggio tienen que ser Caravaggio. En una determinada época histórica esto era así, ¿eh? En el 19 y principios del 20, si manejas inventarios de esas épocas, ves que a cualquier cosa le llamaban un Goya, o a cualquier cosa le llamaban un Monet, aunque fuese, bueno, Monet no tanto, ¿no? Pero sobre todo piezas desde principios del 19 hacia atrás, le llamaban a cualquier cosa un Rubens o le llamaban a cualquier cosa un Leonardo. Y de ahí vienen también algunas confusiones que luego se provocan en el mercado del arte actualmente, ¿no? Entonces, claro, si tú tienes eso, una colección vastísima, o aunque no sea vastísima, aunque sean unos pocos cientos o decenas de obras, no puedes permitirte normalmente más que analizar puntualmente las piezas de las que puedas tener alguna sospecha. Y eso se hace casi siempre al hilo de exposiciones temporales. Y esto es con lo que quiero cerrar. Es decir, los museos tienen una serie de piezas en colección normalmente que no se tocan, entre comillas. Hay una parte que está expuesta y con los medios que cada museo tiene se va trabajando en esa parte, pero haceos a la idea de que una prueba completa a un cuadro o a una escultura, sobre todo a los cuadros, es algo muy costoso, así que ni siquiera se hace una al año. O sea, se hace cuando se puede y cuando hay dudas, y sobre todo se hace cuando hay una exposición temporal. Oye, mira, me ha llamado el Metropolitan, que me lo invento, que van a hacer una exposición de Botticelli y nos piden el retrato que tenemos que está atribuido a Botticelli y que nunca se le ha hecho pues una reflectografía, unos rayos X o lo que sea. Y se lo quieren llevar precisamente para estudiarlo. Pues se lo llevan, lo estudian y a la luz de las exposiciones temporales se cambian muchas atribuciones, antes y después de las exposiciones temporales. Es súper común esto, y lo ha sido siempre, porque el cuadro sale de su lugar,
Porque el cuadro es visto por especialistas, cosa que antes no lo había sido. Pensad en muchos cuadros o piezas que están en museos relativamente recónditos, y de repente se lleva y visto en persona dices, ah, pues mira, no es Botticelli. O no parece Botticelli. Vamos a hacerle unos rayos X. A ver, vamos a hacerle no sé qué. ¿Hay recursos en esa exposición? Si es una exposición grande para hacerlo. Pues si hay recursos, aprovechamos. Y en mucha medida, los museos medianos y pequeños aprovechan precisamente eso. Es decir, aprovechan que el Louvre nos ha pedido la tabla que tenemos atribuida a Mantegna para hacerle las pruebas y sacarnos de dudas. Y a lo mejor no es tan Mantegna como pensábamos, o a lo mejor es más Mantegna de lo que creíamos. Esto es súper normal. Pensad, por ejemplo, y así cierro con ese ejemplo, que la Gioconda del Prado se revalorizó en el momento en el que se intervino sobre ella. Se hizo un profundo estudio de documentación, que lo tenéis en el canal de YouTube del Museo del Prado explicado, por el equipo de documentación del Prado, y cuando se acercan a ese cuadro, es cuando dicen, oye, este cuadro es más de lo que parece, ¿no? Y fue precisamente porque se pidió el cuadro para una exposición, si no recuerdo mal. Pero en todo caso fue porque le tocó en ese momento, por unas circunstancias, al cuadro poder ser estudiado más de cerca. Y ese es el momento en el que tú puedes afinar y decir, como en este caso, pues sí, es de taller, pero es de taller muy bueno. Pensábamos que era una copia sin un interés enorme, y hemos descubierto que es una copia con un interés enorme, grandísimo. Es del propio taller de Leonardo y se pintó en paralelo a la Gioconda que está en el Louvre. Pues eso se hace así. Y también a la hora de detectar falsificaciones pasa exactamente lo mismo. Muchas veces ocurre, ¿no?, que se prepara una gran exposición, alguien empieza a buscar los fondos, analiza una determinada pieza y o bien no se quiere arriesgar porque no está convencido o convencida de que esa pieza sea legítima en cuanto a su autenticidad, o bien hace los estudios y dice, no era lo que parecía. Así que no nos pensemos que esto es tan fácil como en las series de televisión, que le dan a un botón y el ordenador te lo resuelve todo, ¿vale? La autentificación de obras de arte es una cosa muy seria, es muy laboriosa, muy trabajosa y requiere de estudios multidisciplinares que no se pueden hacer con frecuencia, por desgracia. Hola amigos, ¿qué temazo? Bien, tenemos falsificadores. Antes de ir al grano, casi deberíamos entender qué es original para hablar de falsificaciones, porque creo que aquí se mezclan varios temas. Es el típico tema que para la gente de la calle puede parecer muy sencillo, algo es verdadero o es falso, pero en realidad técnicamente es muy difícil de saber exactamente qué consideramos auténtico. El otro día había un vídeo sobre las salas de Rubens del Museo del Prado, que el Museo del Prado compartió en Twitter, pero que era originario de TikTok, en el que el señor Vergara, uno de los conservadores del Museo del Prado, uno de los principales conservadores del Museo del Prado, hablaba de Rubens y claro, decía que dentro de la obra de Rubens, el mismo Rubens distinguía cosas. Distinguía, digamos, diferentes tipos de calidades de originales de su obra. Había obras de taller que él no había tocado, pero digamos que tenían su aprobación porque él había hecho el boceto, los estudiantes o, bueno, la gente que trabajaba en su taller lo pasaba en grande y lo terminaba y se lo enviaba al cliente. Luego había algunos que él retocaba cosas, luego había otros que hacía la mayoría y había otros que eran totalmente su mano. ¿Se puede considerar, con el concepto que tenemos ahora de artista, que los que no había tocado son Rubens? Pues hombre, se consideran, pero de taller. ¿Son falsos? No, no son falsos. Aunque Rubens no los haya tocado, son verdaderos. Y son, digamos, aprobados por la marca Rubens. Es como si Disney o cualquier otra corporación subcontrata a alguien que hace una cosa, pero le pone el sello Disney, en este caso. Vale, eso por un lado. ¿Qué pasa? Que cuando hablamos de falsificaciones no hablamos de una obra mal atribuida o una obra de taller.
El concepto normal es una obra que se ha hecho con fines más o menos maliciosos, que también se puede puntuar de alguna manera. Lo más normal es con fines crematísticos, con fines económicos, y que se intenta colar por buena por diversos motivos. Es un tema muy complicado y es un tema en el que quiero ser muy cuidadoso porque literalmente no es oro todo lo que reluce. Y hablando de oro, el tema de falsificar es tan antiguo como el tema del arte. Siempre se han querido hacer pasar por buenas obras que no lo eran. El mismo principio de Arquímedes nace de eso, de querer autentificar que una corona estaba hecha verdaderamente de oro y que no estaba adulterada, que no era una falsificación, que era auténtica. Como todos sabéis, la historia, pues Arquímedes se sumerge en la bañera, sube el agua y piensa en el volumen desalojado. Así puede autentificar la corona, el rey no se fía, porque era un avance tecnológico sin comparación, y abren la corona y comprueban que tenía razón, que era oro adulterado. Como ha dicho el barroquista previamente, es muy difícil saber si algo es verdadero o falso, porque, por ejemplo, tenemos el caso de Durero, que debería tener el clic por aquí. Y Durero, ¿qué tiene que ver con esto? Durero fue una persona muy famosa en vida, muy famosa en vida, pero sobre todo por sus grabados. Durero, sobre todo, sacaba dinero vendiendo grabados, era muy bueno, es uno de los mejores grabadores de la historia del arte, pero claro, cuando hay mucho dinero involucrado, hay muchos intereses involucrados, y como se suele decir, mucho dinero trae muchos problemas. Hubo un italiano que empezó a copiar sus grabados, prácticamente calcándolos. Y la peor parte es, si no conocéis el anagrama de Durero, que es una A grande con una D debajo, también copiaba eso. Era una falsificación en toda regla, porque firmaba también con el logo de Durero y la gente tendía a pensar que eran originales de Durero. Y Durero, al enterarse, pues se va hasta Italia, y tiene prácticamente el que se considera el primer juicio por derechos de autor modernos de la historia. Y gana, y se le obliga al italiano a no incluir en el futuro su logo, el logo el monograma de Durero, para no engañar a la gente, porque el problema de la falsificación es el engaño. Por ejemplo, los artistas siempre han copiado a otros artistas, y eso no se considera una falsificación. Si yo como artista copio un Velázquez, un Goya, se ha tenido siempre como una herramienta educativa. Pero ¿qué pasa si ese mismo cuadro que yo he hecho por aprender se lo doy a alguien y ese alguien lo intenta vender como un verdadero Velázquez o Goya? En mi caso seguramente no cuele, ya os digo que no. Pero ha pasado. También, esa obra no se ha creado con un fin de engañar a nadie, pero se ha usado con ese fin. También, ¿qué puede pasar? Que se coja una obra de cierta época y se le añada un nombre. Eso ha sido muy corriente. Te vas a un mercadillo, ves algo que parece remotamente un Van Gogh, escribes Van Gogh así, lo calcas de un catálogo y se lo intentas colar a un pardillo. Y eso ha pasado. También está, en mi facultad vivimos un caso a la inversa. Gente que digamos que falsificaba a la inversa, que tenía algo bueno y quería que no lo aparentara, lo bueno que era. Y preguntaréis, ¿eso por qué? Pues mira, sinceramente, durante la guerra se eliminaron muchas firmas para que si venía alguien a tu casa no te robase o no viera en principio que era tan bueno. En mi facultad ocurrió que en los talleres de restauración
Vieron una parte tapada con betún, lo quitaron y creo que era un Fortuny. Es muy raro, pero también pasa. Y vamos al melón de los museos, que es de verdad lo que nos ha traído aquí. En los museos, hablando mal y pronto, en todos los museos grandes hay falsificaciones. Cuanto antes la admitamos, todos dormiremos más tranquilos. Y no pasa nada, no pasa nada. Grandes colecciones significa tener de todo. Y de todo es obras buenas, malas, regulares y falsas. Cuando se lo preguntaron al barón Thyssen cuando vivía, le preguntaron, ¿usted cree que alguna vez le han colado una falsificación? Dice, que si lo creo o no, estoy seguro. Y es que aunque solo sea por probabilidad, y porque hay mucha gente muy interesada en vender esas cosas, pues esas cosas pasan. Ahora bien, ¿cómo llegan ahí? Vale, esa es otra historia diferente. Porque la gente piensa, pues un museo no subasta, se compra una cosa y luego descubre que es falsa. A veces no es tan fácil. A veces te dejan un legado de 100 cuadros, 20 dibujos y no sé qué. Y tú coges el todo, porque a lo mejor te interesan 2 o 3 piezas, y luego revisionando la colección, ves que no es oro todo lo que reluce, como hemos dicho antes. O gente que directamente cree que en casa tiene 50 Goyas y 3 Velázquez y 2 Dalís y 3 Picassos. Porque la gente también ve muchas cosas donde quiere verlas y pocos las autentifican. Y cuando las autentifican, tenéis que pensar que el peritaje de arte no deja de ser una cosa muy complicada y que va avanzando. Cuantas más posibilidades técnicas tenemos, más fácil nos es encontrar originales o descartar. Es que más que encontrar originales es descartar los falsos. Muchos falsos se encuentran por el tema de los materiales. Pero para eso hay que analizarlos y analizar las cosas cuesta dinero. También las peores falsificaciones se detectan por el estilo o por cosas que aparecen en el cuadro. El caso que nos traía Damià, del que habéis oído, el museo que está en el sur de Francia, descubrieron las falsificaciones no por un análisis del papel o del tejido, de los pigmentos, que es como se suele hacer canónicamente. Es porque en esos cuadros aparecían edificios del pueblo que pintaban que no habían sido construidos a la hora de la muerte del artista. A lo mejor el falsificador había cogido fotos antiguas, pero no tan antiguas, y había puesto esos edificios ahí. Ahí lo que hace falta es un ojo experto en la zona, en el pintor, en el estilo, en los materiales, en un montón de cosas. Y a veces, aunque analices los materiales, te puede dar resultados buenos, aunque sea una falsificación moderna. ¿Por qué? Porque, para empezar, los falsificadores no son tontos. Como se suele decir, ellos también leen las revistas científicas. Y lo más normal, aquí tampoco estoy dando pistas porque es una cosa muy intuitiva, si tú quieres falsificar un dibujo del siglo XVI, pues te compras un libro del siglo XVI y en una hoja en blanco dibujas. Si analizan la hoja va a ser buena. O te vas a un mercadillo, compras una tabla antigua y pintas encima y entonces sí, si analizan la tabla te sale bien. Hay muchos falsificadores que les han pillado por usar el blanco de titanio, que es un blanco relativamente moderno. Entonces tú no puedes vender una tabla del siglo XVII con blanco de titanio porque te van a pescar. Si la analizan, ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Porque, a ver, falsificar puede ser el mejor pintor del mundo, puedes falsificar que no lo reconozca ni el propio pintor, pero solo tienen la mitad del trabajo hecho. ¿Cuál es la otra mitad? Colocar la pieza. Y para eso necesitas contactos. Y esos contactos suelen ser chungos. Porque colar un cuadro es más o menos fácil. Tú puedes decir, la abuelita me lo dejó en herencia y lo vendo. Y vendes un cuadro y puede colar. Pero si intentas vender 100, la gente empieza a tener preguntas. Así que, ¿qué hacen muchos? Pues empiezan a falsificar artistas menores.
¿Por qué? Porque saben que es más difícil que los testen. Si tú vas a una tienda y dices, tengo un Leonardo, o un Miguel Ángel, o un Velázquez, o un Frida Kahlo, la gente va a tener preguntas. Lo primero es la proveniencia. Eso también se falsifica y hay verdaderos artistas. Yo he publicado muchos hilos con falsificadores y podría estar aquí hablando mucho de esas cosas, pero se falsifican los documentos. Porque si puedes trazar el origen de un documento desde que sale de los pinceles de alguien o del horno de alguien hasta el presente, pues tienes muchas papeletas de que nadie lo analice porque parece bueno. Y muchas casas de subastas también miran para otro lado, porque hay mucho dinero ahí involucrado. Algunas se sabe que han tenido un gran papel vendiendo cosas muy dudosas a grandes museos, sobre todo americanos. Para eso yo recomiendo un libro que se llama Chasing Aphrodite, está en inglés, es muy fácil de leer, pero ahí veis un montón de mierda. Si queréis un buen libro para introduciros en esto, os recomiendo, no me llevo comisión, este es que me gusta mucho, The Art of Forgery, y aquí os habla de los distintos tipos de falsificadores, porque no todo el mundo lo hace por dinero, hay algunos que lo hacen por venganza, porque son artistas frustrados y quieren vengarse de esos malditos conocedores del arte que no les dejan triunfar y les cuelan falsos, muchos por dinero, pero también por autorreconocimiento. También hay muchos que son muy chulos y quieren decir que son los mejores, y luego también hay gente que lo hace por reírse, por el LOL. Uno de ellos pues fue regalando Picassos y Dalís y cosas así a los museos, se vestía de cura y cosas así, y lo regalaba. Y cuando le pescaron, llamaron al FBI y el FBI dijo, es que regalar algo que haces en tu casa y no sacar ningún beneficio no es un delito. Si tú eres tonto y piensas que este señor te ha regalado un Picasso en una servilleta, el problema es tuyo, no suyo. Así que, como veis, este es un mundo lleno de grises. ¿Qué pasa? Que al final estos son como criminales glamurosos que caen bien porque utilizan la inteligencia, no suele haber delitos de sangre, pero los daños son muy reales. Aparte del dinero que puedan perder los museos y los coleccionistas, la historia del arte y la historia en general se estudia en base a los objetos que tenemos de esas épocas. Si los objetos que tenemos son dudosos, las conclusiones a las que llegaremos serán aún más dudosas. Si son falsos, vamos a tener falsas conclusiones, porque necesitamos datos verdaderos y fiables. Por ejemplo, si alguien está estudiando la Edad Media, los vestidos de la Edad Media, y basa su tesis en una serie de cuadros, y hay una serie de cuadros de ahí que están falsificados y utilizan cosas que no eran ciertas, las conclusiones a las que va a llevar ese estudio son completamente erróneas y no se puede evitar. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, estudiar más. Lo bueno de Internet es que posibilita mucho más el compartir la información, ver las obras en alta definición sin tener que ir a los sitios, porque en el siglo XIX fue el sumum de la imaginación, porque muy poca gente había visto mucho arte, entonces era muy fácil colar cosas. Si vais a un museo como el Museo Cerralbo, ahí han tenido la honestidad, y yo se lo agradezco, de mantener las cartelas originales que el señor de la casa dejó, en plan, pues es que tengo 5 Leonardos y 4 Miguel Ángeles y luego en el catálogo ellos te lo ponen, no, mira, este tal estaba atribuido a este, pero luego tal. Entonces mola mucho ver el espíritu de la época, porque eso también, la historia de la falsificación es historia del arte, porque sabemos lo que interesaba, sabemos lo que se vendía. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. A mí me gustaría mucho haber visto esa exposición de Girona de los falsos, pero no pude por cosas evidentes. Pero yo creo que son dignos de estudio. Y hay coleccionistas de falsos reconocidos. Y muchos falsificadores se dedican a vender esos falsos, ya legitimados, con certificado de autenticidad de que son falsos, después de que les pillen. De todas maneras es un crimen que renta bastante porque las penas suelen ser muy bajas, pero el daño suele ser muy grande.
He divagado un poco, pero creo que habéis pillado en general el concepto. Yo recomiendo que leáis un poquito sobre falsificadores. Suelo dejar mis hilos de falsificadores, si no dejaré un par aquí en la descripción. Y bueno, no falsifiquéis en vuestros ratos libres, ¿va? Que hace mucha pupita y a los conservadores y a los museos y a las restauradoras y todo esto, pues mucha suerte y que aprendemos un montón con vosotros. Y no os desaniméis, sé que es un faenón si os cuelan un falso, pero es parte del juego. Y no hagáis como Francia, que destruye sus falsos. Venga, un beso a todos, un saludo y nos vemos en el próximo Pasquino. Chao. Bueno, bienvenido a la lección de anatomía mía. Esto, que parece un palo, es el brazo. Y por donde se dobla es el codo. Y por donde se dobla por el otro lado, por el lado de la mano, a la mano ya llegaremos, es la muñeca. Pero bueno, es que esto es un timo, es que a cualquiera le llaman divulgador ahora. Y es que este curso no me puedo fiar de las reviews porque es que esto me ha costado 100 euracos y está diciendo obviedades que las sabe hasta un niño de 5 años. Esto, si me hubiera apuntado al pasquino, si le hubiera dado la campana, pues ahora aprendería cosas buenísimas porque ahí tratan con rigor pues, lo que viene a ser todo. Y no estamos aquí con chorradas. Bueno, ya viene aquí el Chabelo todo que lo sabe todo del brazo. Pues eso, vete al pasquino, déjanos en paz, que estoy aprendiendo muchísimo aquí. Vale, eso, ¿cómo se llamaba eso, profesor? Y arriba pues estaría el hombro y del rellén. Muy bien.